Es tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. Heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno. Estamos compartiendo una serie de enseñanzas sobre la obediencia. Nuestros pastores han compartido las últimas semanas sobre Deuteronomio particularmente, y el día de hoy quisiera compartir un mensaje que he titulado Yo soy el Señor tu Dios, que es una meditación que tenía hace tiempo pensada en compartir con ustedes a propósito de estas enseñanzas, basada en los 10 mandamientos en ese momento, y que hablemos un poquitito de la obediencia en ese contexto. Estamos leyendo la Biblia juntos con la Bridget, y ha sido un proceso muy entretenido, muy interesante, y este era uno de los pasajes que destaqué, ¿cierto?, cuando íbamos pasando por la lectura para compartir en algún momento, y bueno, y esta era la instancia para compartirlo. Así que vamos a leer el inicio, el prólogo de esta sección de los 10 mandamientos. Dice, entonces Dios habló todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. Y de ahí sigue, ¿cierto?, con el resto de los mandamientos. Así que oremos. Igual me gusta orar por el mensaje. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias por no dejarnos a ciegas, adivinando, suponiendo, sino que nos dejaste tu palabra para seguir, para aprender, para obedecer, y tu espíritu el que nos habilita, Señor, para poder vivir de la forma, Padre, en que tú esperas que vivamos. Oramos, Señor, el día de hoy para que nos transformes una vez más, Señor, por el filo de tus palabras, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, que sigas transformando nuestro corazón en esta mañana en la medida que venimos a tus escrituras. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, contarles que el día martes que viene, el día martes 10, cumplimos 9 años de aniversario con la que estamos lejos todavía de las marcas de nuestros pastores, ¿cierto? Que estamos apuntando para allá. Y bueno, ese es un voto, un pacto que hemos mantenido en el tiempo con la Bridget. Pero han habido otros que no se han cumplido particularmente. Así que, de hecho, una historia que pensaba mientras estaba escribiendo esta enseñanza. ¿Te acuerdas la primera vez que conocí a tus papás, cierto? Sí. Ya. Entonces, teníamos un acuerdo con la Bridget. Fue la primera vez que viajé a Estados Unidos. Iba a conocer a sus papás y bueno, como sabrán todos, los gringos no son tan afectuosos ni de piel como nosotros latinos. Entonces, nosotros nos saludamos de mano, de beso, abrazo, pero los gringos son más Fríos. fríos. Gracias, yo no lo dije. Yo lo dije. Ya, perfecto. Entonces, estábamos en el proceso y, bueno, manejamos, llegué directo del aeropuerto a un funeral, de hecho. Y la Bridget me fue a buscar al aeropuerto, 2 horas manejando. ¿Cómo te fue en el viaje? Qué rico verte, te extrañaba, no sé qué. Qué bueno, vamos para allá. Oye, acuérdate que cuando llegues, como aquí nos saluda como de beso, como si es que como te dan la mano. Sí, está bien, no hay problema. Después de un par de kilómetros, recuerda, por favor, que no se saluda de beso, ¿cierto? Como, ya sí, mi amor, sí, ya me dijiste. Después de otro par de kilómetros, pero Walter, acuérdate, por favor, que acá la gente como No besas saluda a mis de beso, entonces hermanas. no das besos a mi mamá, no das besos a mí. Amor, ya conversamos esto, ya quedamos de acuerdo. O sea, sí fue, y varias veces se repitió la solicitud y varias veces repetí mi queja de que ya lo había dicho. Entonces, llegamos y obviamente estaba súper nervioso, era la primera vez que conocí a mi suegro y todo. Y entra a la puerta
yo estaba esperando un saludo frío, así como de mi suegra. Entonces mi suegra me toma la mano, me tira y me abraza así. Súper emocionado. Entonces ahí se me olvidó todo el acuerdo que habíamos tenido con la Bridget. Entonces voy a la siguiente. Viene una de las hermanas, beso a la siguiente hermana, beso y abrazo. Y cuando llego a mi suegra, veo que mi suegra está en un ángulo raro de 90 grados, pero en la dirección opuesta. Entonces estaba como así, como hacia atrás, intentando evitar de que la saludara. Y ahí me acuerdo que teníamos un acuerdo con la Bridget de que no iba a hacer eso cuando llegara. Y ahí era como, chuta, esto no tenía que hacerlo. Esto no lo tenía que hacer. Y cuando ya me doy cuenta, ya era muy tarde, ya había besado a la mitad de la familia y estaba, bueno, la abuelita al final lista para recibir su beso, así que, pero no sé si en algún momento les ha pasado algo así. A diferencia de los votos de matrimonio que hemos mantenido, bueno, y este acuerdo y otros acuerdos de palabra que se han roto en el tiempo, muy interesante porque Israel estaba a punto de entrar a un acuerdo de un pacto. No era un acuerdo de palabra, no era algo así como nosotros hicimos con la Bridget, bueno, por favor, o sea, como que esto ocurra. Esto era más similar a una figura de un matrimonio, era un pacto y este es el prólogo que antecede a los términos de este pacto. Así que leo nuevamente el pasaje. Entonces Dios habló todas estas palabras, diciendo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. Así que, ¿qué pasó antes de ese entonces Dios habló todas estas cosas? Déjeme, pues necesitamos el contexto para entender, así que voy a hacer un repaso bien rápido y general. Los primeros 5 libros de la Biblia son una colección llamada la Torá o también la Ley o el Pentateuco, los 5 primeros libros. La Biblia comienza con el libro de Génesis, que es un libro que relata comienzos y se puede dividir en 2 grandes secciones. La primera mitad es la historia de la humanidad y la segunda es la historia de una familia, el seguimiento a una familia. Y desde el 1 al 11 relata el proceso del inicio de la historia de la humanidad, donde relata la creación, donde relata el pecado del hombre. Dios había prometido al ser humano que podía comer perdón, Dios había dado todos los árboles, pero había prohibido al ser humano comer del fruto de un solo árbol, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Lo que era una invitación para que la humanidad no solo obedeciera, sino que también confiara y creyera en lo que Dios definía como bueno y como malo. El hombre falla, decide desobedecer y definir por sí mismo qué es bueno y qué es malo, separado de Dios. Así que Dios, por esta razón, juzga el pecado, pero promete, entre medio del castigo del hombre y de la mujer, promete que un descendiente de la mujer va a haber un salvador herido que va a derrotar a la serpiente y restablecer el orden de la relación que la humanidad tenía con Dios en el jardín del Edén. Así que vemos hasta el capítulo 11 cómo la humanidad va en una espiral descendente, se aleja más y más de Dios, definiendo por sí mismo qué es lo bueno, qué es lo malo, decidiendo no creer a Dios y no obedecerlo. Y la segunda mitad del libro, desde el capítulo 12 en adelante, nos relata cómo Dios eligió a una familia, a la familia de Abraham, para que por medio de su simiente de su descendencia, iba a cumplir esta promesa que Dios había hecho en el Edén. Así que vemos en Génesis 12, versículos del 1 al 3, dice, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande
y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que el resto del libro y el resto, de hecho, del Antiguo Testamento sigue el relato de esta familia, de los descendientes de esta familia que se convertirán en la nación de Israel. Así que por medio de esta familia, Dios cumple más adelante en el relato bíblico su promesa en Jesús, ¿cierto? De que un descendiente de mujer iba a ser un salvador herido, iba a triunfar sobre la serpiente. Así que el libro de Éxodo es el segundo libro de la Biblia, retoma la historia de Génesis, donde el nieto de Abraham, Jacob, va con su familia a Egipto. Así que ahí en Egipto, José, el hijo número 11 de Jacob, es el segundo al mando de todo Egipto y salvó a esta nación, salvó a Egipto y a todo el mundo de una hambruna terrible. Entonces, el faraón en agradecimiento invita a Jacob con sus 70 familiares que se muden a la tierra de Egipto, porque ahí van a tener todo lo que necesitan para sobrevivir a esta hambruna mundial. Toda esta generación muere, han pasado 400 años y es ahí donde comienza el libro de Éxodo. Los descendientes de Abraham, los descendientes de Jacob, han crecido, son muy numerosos después de estos 400 años, y el libro del Éxodo recibe su nombre por lo que ocurre en la primera mitad del libro, del capítulo 1 al 18, donde se relata cómo Dios libera a Israel de la esclavitud que tenía en Egipto, confrontando y venciendo al faraón por medio de muchos milagros, y también cómo la sangre del sacrificio del Cordero de Pascua, que era una representación de Jesús, salva, ¿cierto?, al pueblo de Israel. Así que Dios los saca de Egipto, los hace cruzar por el Mar Rojo en tierra seca. Llegan al desierto, al monte Sinaí, y es ese lugar donde Dios invita al pueblo a una relación de pacto con él. En el capítulo 19, Dios dice qué es lo que espera de Israel. Que sea una nación de sacerdotes apartados del estilo de vida de otras naciones, es decir, que vivan de manera santa, y que ellos como nación de sacerdotes van a representar a Dios delante de la humanidad. Fíjese lo que dice Éxodo 19, voy a leer del versículo 5 en adelante, solo el final, pero dice: ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que le dirás a los israelitas. Cierra ahí Dios, ¿cierto? O el relator en el fondo como contando esta historia. Así que es ahí donde entran los 10 mandamientos, que son los términos básicos del pacto de Dios con Israel. Es el contexto, ese es el... Entonces, dice, vuelvo a leer Éxodo 20. Entonces Dios habló todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de Egipto, de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y ahí empieza el listado. No tendrás otros dioses delante de mí, no te harás imagen alguna, etc. Cada cristiano, y esto es algo que también conversamos mucho con la Vicky mientras yo preparaba esta enseñanza, bueno, y a lo largo de que hemos estado leyendo ahora la Biblia, estamos en el Antiguo Testamento todavía, que es algo que creo que cada cristiano, es una pregunta que cada cristiano lucha. ¿Cómo aplico el relato del Antiguo Testamento a mi vida? Bueno, sabemos algunas cosas. Sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios, que es útil, y Pablo también dijo que todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras tengamos esperanza. Así que si Dios consideró que lo recibiéramos en su palabra, es porque era importante para nuestro crecimiento espiritual, ¿cierto? Como decía la Anita en el video. La siguiente pregunta que deberíamos hacernos es: ¿tengo que vivir de acuerdo a todas
estas leyes. La Torá, la ley, estos 5 libros contienen más de 600 leyes. Esto no es el código de la ley, no es el listado de todas las leyes, porque había otro libro para eso que no está contenido dentro de la Biblia, pero sí contiene los relatos que tenía la revelación de todas esas leyes. Así que la Torá contiene más de 600 leyes. Digo más de 600, el número estimativo son 613 porque hay varios de estas que se repiten en el libro de Deuteronomio cuando está reafirmando Moisés con el pueblo de Israel antes de que entren a la tierra prometida los términos del pacto. Así que estas 600 leyes que regulaban todos los aspectos de la vida, quizás el marco conceptual más básico de la Constitución, si lo quiere llamar así, eran estos 10 mandamientos. Así que están estos 10 mandamientos, después hay otra ampliación que sigue de cómo se ven esos 10 mandamientos derivados en otros 52 y así sigue creciendo. No es el foco, eso sí, de esta enseñanza explicar bajo cuáles leyes estamos sujetos y cuáles no. El foco es la relación y la obediencia. De todas maneras, déjeme explicar 2 conceptos o principios que le van a permitir quizás tener un poco más claro la enseñanza o el contenido, ¿cierto? Si es que usted lee el Antiguo Testamento. Primero, Cristo vino a cumplir la ley. Eso es así. Cristo no vino él vino, perdón, a cumplir toda la ley, por tanto ya no estamos sujetos a la ley mosaica, sino que vivimos bajo la gracia. Sin embargo, la ley representa la sabiduría de nuestro Padre. La ley refleja y resalta la justicia, el carácter moral santo de Dios, nos dice mucho sobre quién es Él, sobre cómo es Él. La ley muestra la sabiduría de nuestro Padre. Hay muchas leyes que cuando uno la lee es impresionante ver cómo está la sabiduría reflejada de Dios, de cómo amarlo a Él, ¿cierto? De cómo amar al prójimo. Así que, pero nosotros no estamos sujetos a la ley. Por eso nosotros, cuando nos reunimos, no hacemos sacrificios, no rendimos holocaustos. Por eso también nosotros no comemos kosher. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, puede comer cerdo, porque no estamos sujetos a la ley y a otras leyes rituales que Israel tenía que cumplir en la tierra prometida. Lo que me lleva al segundo punto. Por tiempo no voy a poder, porque no es el foco de la enseñanza, revisar todos estos, pero la ley, como decía, refleja la sabiduría de Dios. La ley es buena, nos da principios de cómo agradar a nuestro Padre. De hecho, 9 de los 10 mandamientos se repiten en el contexto del Nuevo Testamento para la iglesia. El único que no es demandado seguir para la iglesia es observar o guardar el día de reposo o el sábado, como lo hacían los judíos. Pero quizás la forma más fácil de explicar es que existen diferentes maneras de explicar un mandamiento. Puede ser positivo o puede ser negativo. Por ejemplo, una ley o un mandamiento en negativo sería no hagas esto. Por ejemplo, no mates, no robes, no tendrás otros dioses delante de mí. Y la ley en positivo sería haz esto. Así que los primeros 4 mandamientos de estos 10 se pueden agrupar y resumir de una forma. Ama a Dios con todo tu corazón, y los 6 siguientes se podrían agrupar de la siguiente manera en positivo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Mire cómo lo explica Pablo. Dice Romanos capítulo 13, no deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Por esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás o no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Así que nosotros como cristianos no
tenemos que memorizar estos 613 mandamientos de la Torá ni intentar cumplirlos. No podríamos, ¿cierto? La ley bajo la que vivimos como cristianos es amar a Dios y amar a otros. Así que el que hace eso cumple los requisitos o las demandas de la ley. Así que, como decía antes, el foco, eso sí, de esta enseñanza no es cuáles leyes usar o seguir, sino que el foco es la relación y la obediencia. Y aquí está el punto interesante de la historia, porque Dios está buscando tener una relación con Israel. Dios espera una relación también con nosotros. Y esa relación que esperaba tanto de Israel como de nosotros es una relación de obediencia. Algunos de ustedes recordarán que vimos un documental a comienzos de año para Apolos, que se llamaba American Gospel o Evangelio Americano. Y Brian Chappell, un pastor que fue entrevistado ahí en el documental, decía, y cito una de sus frases: la relación viene antes de la obediencia. No tenemos una relación con Él, refiriéndose a Dios, porque obedecemos. Obedecemos porque Él tiene una relación con nosotros. Eso se destaca una y otra vez en la Biblia. Antes de entregar sus mandamientos, Dios dice: yo soy el Señor, yo soy el Dios, perdón, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Ahora obedéceme. De hecho, Dios no demanda obediencia para comenzar esa relación. Si fuera así, nadie podría relacionarse con Él. Imagínense, si Dios, ahí eso es todo lo que muestra el Antiguo Testamento. El hombre por sí mismo es incapaz de acercarse a Dios por sus propios méritos. Por eso tuvo que morir Jesús. Ninguno de nosotros es capaz, en nuestras propias fuerzas, de agradar a Dios a raíz de nuestro pecado. Dios hizo algo por nosotros que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Y Él espera que la respuesta a eso sea la obediencia. Así que sabemos que, bueno, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque sabemos que en el Antiguo Testamento era una sombra, un prototipo de lo que iba a venir, que apuntaba a Cristo. Esta palabra nos aplica directamente a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios espera de su iglesia lo mismo que demandaba de Israel. Dijimos que Israel había sido llamado a ser una nación santa de sacerdotes apartados que representara a Dios delante de las otras naciones. Fíjese cómo dice Pedro en el Nuevo Testamento, cómo habla de la iglesia, de usted y de mí. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Y no solo eso, recuerda que Dios, antes de los 10 mandamientos, en Éxodo 22 dice: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Mire cómo, porque esto era una sombra de lo que Dios haría por la humanidad al enviar a su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Fíjese cómo Pablo lo explica en el Nuevo Testamento. Colosenses 1, 13 y 14 dice: porque Él, refiriéndose a Jesús, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Pablo está claramente haciendo un paralelo en cómo Dios ha liberado a su pueblo antes y cómo lo hizo finalmente también en la cruz, sobre la autoridad que el pecado tenía en la vida del hombre. Así que nosotros podemos vivir en obediencia a nuestro Padre, no para ganarnos el cielo, no somos obedientes para ganarnos nuestra salvación, porque eso nadie lo puede hacer, pero somos obedientes para agradar a nuestro Padre. Si usted está intentando llegar al cielo porque se portó bien, bueno, no es la forma que va a llegar al cielo. Eso es lo que hacen todas las relaciones. El cristianismo está basado en que Dios envió a su Hijo. Fue tanto el amor que tenía el Padre que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, sino que tuviera
vida eterna. Así que nosotros podemos vivir en obediencia a nuestro Padre, pero no para ganarnos el cielo, sino para agradar a nuestro Padre. Y este es el foco del mandamiento y del pacto en Éxodo 20. Debería también ser un llamado para nosotros. Mire cómo Jesús lo dijo. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Esta frase de Jesús es muy clara y demandante. Nos pone también y nos obliga a definirnos, a cómo me veo yo frente a este llamado, a esta demanda de Jesús. Si pudiera explicarlo de otra manera. Amar a Cristo es obedecer sus mandamientos. Y nosotros, usted y yo, deberíamos preguntarnos si es evidente, no por lo que nuestra boca dice, pero por lo que nuestra vida muestra, que amamos a Cristo. Ah, deberíamos preguntarnos si es evidente en nuestra vida que amamos a Cristo, no bajo mi estándar, no bajo mi opinión, no bajo lo que yo creo, que cómo se ve amar y seguir a Jesús, sino bajo el estándar de Cristo. Amar a Cristo es obedecer sus mandamientos y debiésemos preguntarnos si mi vida está reflejando mi amor por Cristo. Vuelvo a leer esta cita que me encantó. La relación viene antes de la obediencia. No tenemos una relación con Él porque obedecemos. Obedecemos porque Él tiene una relación con nosotros. Esto se destaca una y otra vez en la Biblia. Antes de entregar sus mandamientos, Dios dice, yo soy el Dios que los sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud, ahora obedézcanme. Así que si es que usted le ha entregado su vida a Cristo, si ha sido rescatado del dominio de las tinieblas, si tiene una relación con Cristo, debe obedecer su palabra. Y ese es el contexto cuando Dios dice, Dios habló todas estas palabras. Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Fue entonces que vinieron los mandamientos. Así que el punto de la enseñanza de hoy no es dar un listado de leyes para que cumplamos y otras que no, sino que podamos entender que al igual que como Dios liberó a Israel de Egipto, y por amor ellos debieron obedecer, la palabra nos hace la misma invitación a nosotros, que también fuimos rescatados del gobierno de las tinieblas, de la autoridad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. Que nuestra vida refleje y sea evidente para todos por nuestra obediencia que amamos a Jesús. Déjeme orar por usted. Señor, te damos las gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque, como oraba al principio, tú no nos dejaste adivinando, suponiendo qué es lo que deberíamos hacer. Y como hemos aprendido en las últimas semanas, lo importante que es la obediencia para ti. Cualquier padre sabe que la obediencia tardía es finalmente desobediencia. Y, Señor, tú esperas de nosotros como tus hijos que te obedezcamos. Por amor, hiciste algo que nosotros éramos incapaces de hacer por nosotros mismos. Nos liberaste de la esclavitud del gobierno que el pecado tenía sobre nuestra vida. Te damos las gracias por eso, Señor. Y no solamente nos dejaste ahí. Tu palabra dice en Romanos 8, Señor, que tú además nos diste tu espíritu para que podamos obedecer y cumplir, Señor, la ley de amor que tú demandas de tu iglesia. Señor, que pueda ser evidente para todos, no solamente porque predicamos, no solamente porque abrimos nuestra boca, no solamente porque, no sé, el auto tiene un sticker o una cruz que diga que soy cristiano. Señor, que nuestra vida muestre, Señor, que somos la nación santa, este reino de sacerdotes que te representa, Señor. Que nuestra vida refleje, que nuestra obediencia refleje lo que nuestra boca dice, que te amamos, que somos seguidores tuyos, Señor. Te pedimos, Señor, en esta mañana que si alguno de nosotros, Señor, hemos estado
viviendo bajo ese estándar o lejos de ese estándar que tú demandas de tus hijos, corrige, Señor, eso en esta hora. Y te pedimos, te rogamos, Señor, que por medio del Espíritu Santo, Señor, nos des tanto el querer como el hacer, Señor. Te damos las gracias por este tiempo. En tu nombre oramos. Amén. Tu palabra es como Es tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. heridas, es el agua en el desierto, Somos Vida Abundante Chile. el invierno.